En nuestra vida cotidiana surgen infinidad de preguntas que muchas veces no podemos resolver. Hoy quiero iniciar con esta pregunta. ¿Es posible conocer la opinión de muchos hablando o estudiando con solo unos pocos? Pues sí, sí es posible y es una de las herramientas básicas de la estadística, lo que es la población y la muestra. Cuando nosotros hablamos de población, tenemos que entender que es un conjunto, es un todo, es un conjunto universal. Y si queremos hablar de la muestra, tenemos que recordar que la muestra es una parte representativa de nuestra población, o sea, de un todo sacamos una pequeña parte con características y así poderla estudiar de manera más fácil. ¿Por qué es importante la muestra? Porque es muy importante tenerla de manera clara y precisa para poder sacar buenas conclusiones y poder entender el entorno o las necesidades que estamos buscando. Vamos a suponer que debemos realizar una encuesta a los estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Sería muy desgastante encuestar a cada uno de los estudiantes. Por eso vamos a utilizar el muestreo probabilístico. Vamos a escoger al azar esos estudiantes, pero todos tienen la probabilidad de ser seleccionados. También les voy a explicar cada uno de los... Bueno, entonces con este ejemplo voy a explicar lo que es el muestreo aleatorio simple. Recordemos que consiste en escoger esos números aleatorios. Entonces, esta es la lista de los estudiantes matriculados para el curso de inglés. Nuestra encuesta es para confirmar la actividad que se va a realizar para finalizar el semestre. Tengo una población de 41 estudiantes, no los voy a estudiar a todos, pero entonces vamos a tomar una muestra de 12 estudiantes. En esta columna voy a escribir esa lista de los 12 estudiantes que sería la muestra. Ahora, para poder sacar el número aleatorio, vamos a utilizar la función aleatorio entre. El número inferior va a ser el número 1 y el número superior va a ser 41, que es donde termina mi lista. Así obtengo este número aleatorio. Es decir que esos 12 estudiantes que escogí como muestra van a ser identificados con este número. Voy a tomar el número 8, es decir que me vengo acá a mi lista, el número 8, Campo Rilo Paula, ella sería una de las encuestadas. El número 30, bueno, esto también lo podríamos hacer con otro tipo de funciones de Excel, pero no es pues la explicación que viene al caso. Quiere decir que estos 12 estudiantes que van a ser representativos de todo el salón, los voy a escoger de manera aleatoria por medio de esta función. En el muestreo estratificado vamos a dividir la población, en este caso los 4.200 estudiantes, en estratos o en grupos, que serían las 4 facultades. Tenemos el número de estudiantes correspondiente a cada facultad y una muestra de 351 estudiantes. Paso a seguir, vamos a sacar la proporción. Esto quiere decir que de cada facultad, ¿cuántos serían los estudiantes que tendrían que participar en la encuesta para cumplir con esta muestra? La operación que vamos a realizar sería 1.600 dividido los 4.200, que es el total de estudiantes. Esto nos daría 0,38. Vamos a realizar el ejercicio. Ahora necesitamos identificar el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? De esta facultad, ¿cuántos estudiantes son los que voy a encuestar? La operación que vamos a realizar aquí, entonces, es el número de la muestra, 351, por el valor que nos dio en la proporción. 351 por 0,38 quiere decir que tendría que encuestar 133. De la Facultad de Ingeniería tendría que encuestar a 133 estudiantes. De la Facultad de Ciencias Sociales tendría que encuestar a 74 estudiantes. De la Facultad de Educación encuestaría a 91 estudiantes y de la Facultad de Arquitectura encuestaría a 49 estudiantes. El muestreo por conglomerado es donde dividimos toda la población en grupos naturales o conglomerados. Esto quiere decir que estos grupos ya existen y no los define el investigador. Adicionalmente, los individuos
de cada grupo van a ser estudiados en su totalidad. Por ejemplo, la población sería el colegio mayor y los conglomerados sería cada una de sus facultades. Pero para el momento de realizar las encuestas por medio de este muestreo, vamos a escoger al azar esos conglomerados. Por ejemplo, escogimos dos facultades. Aleatoriamente nos marcó la facultad 1 y 4, es decir, arte y diseño y educación. Vamos a estudiar a la totalidad de los estudiantes de estas facultades, es decir, que encuestaríamos 900 estudiantes y 580 estudiantes para un total de 1.480 encuestas. El muestreo sistemático es un método estadístico donde seleccionamos los elementos de la población a partir de un patrón regular o de un intervalo después de elegir un punto aleatorio de inicio. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Vamos a realizar la encuesta a una población de 60 estudiantes y hemos definido una muestra de 12 estudiantes. Este sería nuestro marco muestral, que sería la lista de los estudiantes. Lo primero que debemos definir es ese intervalo que nos va a permitir continuar con este método. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con la letra K, y vamos a dividir el número de estudiantes entre la muestra. Esto nos va a dar 5. Quiere decir que nuestro intervalo va a ser de 5. Ahora, como segundo paso, vamos a identificar de manera aleatoria el punto de arranque o de inicio. Vamos a suponer que el arranque lo sacamos con la función aleatorio entre de Excel y nos dio como resultado el número 2. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro arranque va a ser desde el estudiante número 2 y vamos a tener intervalos o saltos de 5. Es decir que aquí sería el arranque. Luego, nuestro siguiente estudiante va a ser el arranque más 5. Esto quiere decir que sería el estudiante número 7. Y así sucesivamente hasta completar los 12 estudiantes. Entonces nos daría como resultado el estudiante de arranque, que sería el 2, luego sería el 7, luego sería el 12 y así sucesivamente. Una vez hemos realizado nuestra operación, culminamos con el estudiante número 57 y concluimos que fueron 12 estudiantes los encuestados. Ya conociendo la diferencia entre población y muestra, tenemos que tener algo muy importante, es cómo vamos a recolectar esa muestra. Un método de muestreo es el no probabilístico. ¿En qué se basa el no probabilístico? Que se hace al azar. Aquí los individuos no tienen la oportunidad ni la probabilidad de pertenecer a esa muestra. ¿De qué depende utilizar esa muestra? En primer lugar, de nuestro investigador. Él es el encargado, él se va a encargar de buscar a su conveniencia, a su criterio, cómo va a adquirir esa muestra, como qué va a tomar en cuenta. Y él lo puede hacer de acuerdo a su espacio geográfico. O sea, si quieren cerca de su casa, donde se pueden desplazar, que haya disponibilidad. Y otra cosa es que sus amigos cercanos, ahí pueden empezar a sacar su muestra. El método por conveniencia es muy práctico, es muy rápido, pero su desventaja es que dependemos de nuestro investigador, de cómo él lo quiere hacer, de la conveniencia que él quiera hacer esa muestra. El otro método que tenemos es el método por juicio. Este método por juicio se basa prácticamente en escoger también al criterio del investigador, pero este investigador es una persona capacitada y preparada para escoger esa muestra. ¿Qué va a tener en cuenta? Una característica especial. Por ejemplo, se quiere hacer una encuesta sobre servicio al cliente, entonces él puede escoger los clientes más antiguos y ellos darán la información más precisa de lo que el investigador necesita. Y por último tenemos el bola de nieve. Como su nombre lo indica, esta probando probabilístico por bola de nieve se basa en que la información va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque yo me dirijo a una persona que conozca o referida, ella me da la información que yo necesito y me recomienda a otra persona que cumpla con esas características y esa me da otra hasta que se va creciendo la información. Este bola de nieve se emplea
cuando nuestra población es muy difícil de acceso, no está como disponible. Un ejemplo puede ser, de pronto queremos saber alguna circunstancia de las personas que consumen droga, entonces buscamos a una porque no podemos irnos a meter allá a entrevistarlos a ellos, entonces lo hacemos por este método y podemos recolectar una buena información. Ya mirando todo eso, podemos preguntarnos qué tan conveniente puede ser tomar una decisión si solo se escucha a una persona o a quien tenemos al lado. Entonces, depende mucho que nuestra muestra sea bien pensada, que la calculemos exacto para poder escuchar lo que queremos de muchos, sin la necesidad de hablar con todos. Entonces, escogiendo un buen método, una buena muestra, podemos llegar a grandes conclusiones. Gracias.